Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Anécdotas de un Emprendimiento. Son las 8 de la noche en punto, hora de Colombia. Y les cuento, está empezando a llover, cosa que me asusta un poquito acá porque a veces cuando llueve acá en esta zona rural se afecta todo lo que es el fluido eléctrico, las telecomunicaciones, pero bueno, hoy estaremos bien, no va a pasar nada y damos paso a Santiago para que nos presente nuestra invitada del día de hoy. Hola Andrés, buenas noches a ti y a todos nuestros radioescuchas de anécdotas de un emprendimiento que creo que hoy pudieron llegarse a asustar un poco. En algún momento pensé que estábamos en No corran que es peor, con esa introducción terrorífica que has dado No, del no, 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 panorama. no. No, no, vamos a estar bien, vamos a estar bien, vamos a estar bien, o sea, no, no va a pasar nada. Todo mejor dicho, el portal del terror se abre a las 9:30 pm. Por ahora todo es normal. Los relámpagos y todo lo demás ya lo tenés programado para las 9:30. Sí, 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 ya hablé con San Pedrito y le dije, guárdeme eso que lo necesito, guárdeme todo Unos ese material de minuticos. utilería que lo necesito para más tarde. Bueno, bien. Bueno, pero está bien que llueva, ¿no? Hace un Sí, par de sí, Ay, semanas estábamos hablando que allá en la cumbre eh, se estaba esperando la lluvia porque ya los cultivos están sí, siendo afectados. ya pude empezar nuevamente a trabajar en forma porque resulta que estoy adecuando unos potreros porque necesito recibir un lote de cabras. Necesito empezar como, digamos que todo está puesto o la mira está puesta en que el año 2025 tenemos que estabilizar producción. Entonces tengo que aprovechar esta jornada de lluvias o esta temporada de lluvias para nivelar potreros y poder dar el siguiente paso. Bueno, eso está bien. Empieza a tener ya de nuevo una regularidad para la planeación del próximo año en todo el tema de producción pecuaria, Así es. que ese verano extendido afecta mucho las dinámicas propias del campo. Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, afortunadamente, bueno, ahí está el agua cayendo. Bueno, nuestra invitada de hoy se llama Claudia Liliana y ella se presenta como una money coach. eh, y pues esto está muy interesante, Andrés, porque nos va a enseñar cómo es nuestra relación con el dinero. Ella tiene un libro que ahorita hablaremos de él, un libro fantástico. Sus intervenciones, sus conferencias son muy bacanas, lo ponen mucho a reflexionar y a entender cómo tú te relacionas y cómo interactúas con el bien que más buscas, pero que se va de manera más efímera. Sí, En algún momento con Claudia decíamos que el dinero es una ilusión y traigo ese concepto también que mi padre siempre lo ha dicho, porque siempre perseguimos ese bien o ese tangible, intangible, ya hablaremos un poco de eso. Eh, Suena contradictorio, pero a mi modo de verlo es así, porque al final de cuentas, pues el dinero se puede ir fácilmente, pero Claudia nos ayuda a que ese desprendimiento del dinero sea lo más beneficioso posible para los intereses. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Claudia Liliana Torres, nuestra Money Coach del día de hoy en Anécdotas de un Emprendimiento. buenas noches. Bueno, muchas gracias por este espacio, Andrés y Santiago. De verdad que es muy satisfactorio y da mucha alegría que se abran estos espacios para uno poder compartir no solo temas, sino experiencias, ¿no? Y lo que, como lo llaman ustedes, los anécdotas que le pasa a uno cuando quiere iniciar un negocio, cuando quiere crear marca personal
Y esto, de alguna forma, lo digo a nivel personal, ha sido, digamos, de parte mía muy contributivo porque siempre me ha encantado oír las experiencias y sobre todo leer. Soy una apasionada de los libros y leer cómo la gente y las personas crecen y hacen negocios y cómo viven sus desafíos, ¿no? Y los atraviesan. Entonces, pues mi nombre es Claudia Liliana Torres y hoy vengo a compartir de eso un poco de mi historia y cómo llegué acá a ir compartiendo temas como es el dinero, la relación con el dinero, las finanzas, los números, lo que hay más allá o detrás de una estructura y un número. Entonces, gracias Andrés y Santiago. Me identifico mucho contigo cuando dices de conocer las experiencias y la forma como diferentes personas afrontan diferentes retos en sus proyectos. Yo busco mucho un programa que pasan en History que se llama Una breve historia de, y creo que hay otro donde cuentan, no sé, titanes de la industria, titanes de la comida. Básicamente son diferentes programas que cuentan cómo fue el surgimiento de unas empresas muy grandes en Estados Unidos después de la década del 50, en la época de la posguerra, que fue esa época más vibrante y más pujante de Estados Unidos, cuando ya tienen a su gente de regreso de la guerra y vienen con ese impulso de la revolución industrial que les dejó propiamente la guerra, porque claramente Estados Unidos después de la Primera y Segunda Guerra Mundial pues tuvo un desarrollo tecnológico e industrial superlativo, y cuando estaban ya en este momento después de la década del 50 con una gran cantidad de oportunidades, entonces empiezan a desarrollar toda una serie de proyectos y nacen todas las empresas que nosotros conocemos como los grandes referentes de este país. Conocer esas historias y ver cómo ellos lograron arrancar y cómo lograron resolver diferentes situaciones. Algunas eran muy amigables, otras no lo fueron. La competencia ya tenía pues un trasfondo de, los llevaban a un plano personal, o sea, eran odios a muerte. Y pues está interesante entender esa historia. Yo pienso que ahorita nosotros estamos en una dinámica comercial muy diferente, donde sí se valoran otros aspectos, pero es muy chévere poder conocer esas historias. Entonces, pues qué chévere, Clau, que hayas encontrado en este espacio de anécdotas de un emprendimiento un momento oportuno para contarnos tus propias experiencias. Cuéntanos, ¿quién es Claudia Liliana Torres? ¿Quién está hoy detrás del micrófono? Bueno, pues voy a contar un poco de lo que es, digamos, Claudia, la mujer, y es una mujer apasionada, como les decía, de la lectura, de los temas de ciencia ficción. Me encanta todo lo que tiene que ver con películas de ciencia ficción. Me encantan las series de humor negro, como Friends y otros que tienen ese humor gringo bien particular. Y también soy una mujer que me gusta mucho meditar, y muchos también lo podemos llamar, digamos, desde ese espacio íntimo de conexión y oración. Por supuesto que siempre estamos muy, sobre todo yo, pues a veces nos perdemos en el mundo del hacer y el hacer, y es cuando más requerimos pues estos espacios, ¿no? Para volver a conectar con nosotros. Y también me encanta hacer ejercicio, me encanta, mi DJ favorito es
David Guetta, entonces ya podrán saber que es la música que más o menos me apasiona. Y los números, digamos que son los con los que desde niña siempre estuve muy, muy, muy de la mano. Siempre me gustaba hacer cuentas y de ahí nace el querer estudiar, digamos, la base que es la contaduría. Y fui formándome en otras especialidades que podemos decir de más, con más cartones como finanzas y también temas de administrativos y de seguros, de riesgos y seguros. Y me formé desde chiquita, Santi, Andrés y comunidad. Trabajé en un corporativo toda la vida, o sea, fue mi escuela y le digo yo también mi segunda casa, porque entré desde antes de graduarme, desde chiquita, entré como auxiliar y fue una empresa que fui creciendo y que se da la oportunidad y yo estaba ahí siempre alzando la mano, digo yo. Y siempre me apasionan los retos, entonces, ¿qué era lo que yo veía que había un reto? Y yo siempre ahí estaba alzando la mano, yo quiero eso. Y así pasaron casi 15 años, por supuesto, ahí estuve toda lo que fue carrera y demás estudios. Y en el camino, pues, siempre me ha apasionado también lo que es el autoconocimiento y herramientas y me fui involucrando en temas, en libros, que me fueron llevando poco a poco a ir como reconociéndome en ciertas habilidades y dones. Y más porque fui dándome cuenta que se requería, si tú quieres crecer y quieres seguir escalando, ¿sí? No solo en todos los niveles, en todas tus áreas, pues el reto está en saber qué es lo que requieres. Y para eso y siempre lo digo, hay que tener mucha valentía para reconocer lo que no tengo, en lo que no es hábil para poder decir, ok, cómo se hace y pedir ayuda. Y así hasta llegar a lo que llamamos aquí en Colombia una gerencia en la compañía, en una multinacional y tener gente a cargo, que también fue un reto que supe, ir aprendiendo en el camino de cómo liderar un equipo y liderarme a mí y por supuesto en equilibrio con lo que llaman cumplimiento de lo que tiene que cumplir uno con indicadores y más. Y entonces, fíjate, Santi, que hablabas un poco de la historia y de cómo hemos venido como viviendo ciertas situaciones a nivel país y para mí no fue ajeno porque en el 2014 pues la compañía donde estaba, que era colombiana, se la vendieron a unos mexicanos. Y ahí comienza un proceso para mí de vivir y de saber cómo vivir estos retos y desafíos que se presentaban no solo a nivel laboral, sino a nivel personal, de compañeros y demás, y cómo poder uno vivir estas situaciones, ¿no? Estas emociones que nos surgen, y podemos decir de estas emociones de energía muy baja, que surgen cuando hay tanto miedo. Y ahí comienza otro camino mío muy, muy profundo de conocimiento mío y ayudándome con otras herramientas hasta que llega el 2019. Y el 2019, pues aquí es el año en que Claudia, digamos, parte en dos porque fue bastante profundo este año para mí. Y aunque en ese momento lo veía tan doloroso, después en el camino y obviamente con ayuda y todo, yo decía como de todo esto que yo leía y yo si hay personas que yo veo que salen y hacen negocios y crean y escriben libros y porque yo no, de sacar un libro y poder ayudar a otras personas como yo, profesionales que viven un proceso de estos de salidas de compañías y donde yo lo llamo
Andrés y Santiago, cuando yo lo llamé finalmente como una pérdida de identidad, ¿sí? Y, y de ahí nace lo que tú mencionaste del libro, el libro que escribí con un propósito de dando herramientas a personas para mostrarles que, y acelerar, ¿no? Para que no, no pasen tanto tiempo que pasé yo en ese dolor y sufrimiento que al final es uno el que elige, pero mostrándolo desde mi experiencia, desde mi vivencia y cómo a mí me ayudó ciertas herramientas y cómo ver ese dolor viéndolo con una nueva oportunidad. Entonces ahí nace mi libro que yo llamé Hazlo a tu manera, que es un proceso de transición y reinvención profesional. Son los momentos de inflexión, ¿no? Los puntos de inflexión que uno tiene en la vida que te llevan a replantear todo lo que tú tienes planeado y rescato acá un comentario que es bien particular, mucha gente no lo tiene presente, y es que incluso llegaste a tener una falta de identidad. Y pasa mucho porque muchas personas, cuando uno les pregunta por quién es, empiezan a hablar o de su formación profesional o de los cargos que desempeñan. Y yo siempre he pensado que eso no define una persona. Entonces, cuando yo tenía equipos de trabajo a cargo y me tocaba a mí hacer las entrevistas para las personas que iban a ser parte de mi equipo de trabajo, para mí siempre era muy importante poder entender quién era esa persona que se estaba presentando al frente mío, más allá de su formación, de sus conocimientos y del cargo que eventualmente había ocupado o iba a ocupar. Porque eso define unas actividades, no define al ser. Entonces, encontrar que cuando uno termina un proceso de vinculación con una empresa, que puede ser bastante doloroso, y hay que hacer un duelo y hay que tomarse el tiempo. Rescato un comentario que me dijo un gran amigo cuando yo justamente en el 2019 salí de una empresa en la cual había trabajado durante 4 años y fue muy retadora, y aprendí un montón. Pero él me dijo: Santi, date la oportunidad de desaprender. Y a unos nunca le han enseñado a desaprender. A uno le enseñaron siempre a aprender. Y vaya que sí, a veces uno necesita liberarse de ciertas conductas, de ciertas características, de ciertas cosas que uno en la dinámica de las empresas debe asumir, pero que también debe dejar ir junto con ese proceso. Cuéntanos un poco de cómo te fuiste madurando, cómo empezaste a encontrar esos espacios para llegar a ser la money coach que eres hoy en día. Bueno, pero antes de eso, que quiero como comentar la palabra que hablas tú de desaprender, ¿no? Y eso es algo que me lo ha enseñado el querer hacer un negocio, el querer crear marca, y yo no puedo seguir pensando o haciendo lo que yo hacía como empleada, como una ejecutiva, porque ya sale uno a hacer otras cosas y desde otro punto de vista y con otra identidad. Entonces, el desaprender es, ok, que hay que aprender de verdad, que tengo que hacer para darme esa oportunidad. Entonces, gracias, Santiago, porque es importante mencionar esto, y las personas que nos oyen y nos van a escuchar, pues que entiendan que es una palabra muy, muy importante, que debe darse el permiso de incluirse en este proceso si quieren hacer, si crear un negocio y quieren emprender. Entonces, ¿qué me ha llevado? Y Santi, es que
cuando comienzo a entrar a conocer todo este mundo del emprendimiento, del negocio, obviamente crear marca, porque el perder identidad lo lleva a uno. Entonces yo llegué, bueno, ¿qué quiero ser? ¿Quién soy? ¿Qué tengo? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Qué es lo que no sé para aprender? Y ahí nace pues todo esto del marketing digital, de la escritura, de cómo publicar algo que quiero plasmar en un escrito. Y, y ahí comienzo, obviamente me permito pues desaprender, darme el permiso de conectar con las personas que saben y dejarme guiar y enseñar y de permitir hacer un proceso para poder lograr lo que quiero. Pero en ese camino, Santi, fíjate que me fui encontrando de que yo pues muy juiciosa con toda mi estructura, mis conceptos de flujo de caja, de ahorros y de pólizas que traía yo obviamente desde la formación y que la tenía y tenía mis ahorros en este proceso, de un momento a otro lo perdí. Entonces yo en ese momento, después de publicar el libro, yo misma me pregunté, ay, aquí algo pasa y por qué algo me falta o no, qué es lo que no conozco que me lleva a eso. Si tengo una formación muy de el cuadro, por decir, darlo el ejemplo, algo falta porque no, esto no se está cumpliendo. Algo que yo creía que era lo que estaba ya, entonces, ¿qué es lo que tengo que desaprender? ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que tengo que permitir a mi mente ver y escuchar que no tengo en este momento conocimiento? Entonces, empiezo otro camino a la par dando mi mensaje de mi libro y dando a la gente a conocer a través de Instagram, porque también abrí cuenta y empiezo a todo este mundo de la creatividad y también aprender y darme el permiso de comunicarme a través de la creatividad. Y entonces a la par voy buscando temas relacionados con temas que sí había oído, qué pasa con mis emociones, qué pasa con mi tema, mis pensamientos y creencias, y en relación a esto. Si vengo trabajando para hacer algo nuevo, como escribir un libro y trabajo una creencia y trabajo esa parte, pues, qué pasa con la relación al dinero. Y empiezo a formarme con otras personas y encuentro varios conceptos de diferentes, digamos, podemos decir los pilares, y entre ellos varios como la espiritualidad, la energía y también el tema emocional. Y entonces ahí llego a la formación de certificarme y decidirme certificarme como Money Coach, porque hago un proceso para mí y cuando ya conozco esto digo, no, o sea, esto de verdad que complementa mucho de cómo se está sintiendo, digamos, las personas como empleados, como personas de negocios, dueños de negocios, que después de eso fue que yo empecé a entender por qué había personas que no querían ver sus cifras, que no se quieren reunir para mirar cómo están económicamente los negocios o su economía, y era por eso, encontrar que detrás de eso hay algo, lo que podemos llamar un limitante, un patrón, y que como todo, Santi, pues se puede trabajar. Entonces, esa es mi historia, ese pedazo de cómo llegué hoy a esto y a complementar, digamos, desde la estructura que traía y cómo poder entender desde desaprendiendo, parándome como observadora y dándome la oportunidad de decir, ok, esta persona se comporta así en estos espacios, viendo resultados de sus cifras, por esta razón que no entendía. Entonces, así llegué a la que es, digamos, la certificación como Money Coach. Rescato acá un comentario que dices y es,
que las personas sienten miedo de enfrentarse a las cifras de su negocio o de su proyecto o de su empresa. ¿Por qué crees que pasa esto? Ahí, fíjate que los llaman de diferentes formas, pero a mí me gusta más como lo que de la base, que es lo que llaman un arquetipo. Y este arquetipo, todos, vamos a decir que todos tenemos sombras y luces, como podemos decir, lo bueno y lo no tan bueno, ¿cierto? O la habilidad o lo que debemos de trabajar. Y este arquetipo es por, digamos que uno de los principales es un modelo, porque puede tener un modelo que adquirió desde niño en observación y en escucha en relación, por ejemplo, con las personas más directas que vivió, y esto estamos hablando de hasta los 7, 8 años, y es más, desde estando en el vientre, porque emocionalmente transmitimos las mujeres esa emoción que estamos teniendo cuando contamos plata, cuando pagamos facturas, cuando pagamos alguna deuda. Y todo esto se percibe, no solo observando, sino a nivel emocional y en las acciones que tenemos, digamos, o gestos, ¿sí? Que podamos estar dando como expresiones. Y entonces uno de niño, pues, que escucha y que ve lo que está diciendo los papás, o el que lo cuidó, o el abuelito o la abuelita que lo cuidó. Y todos, pues, si nos volvemos un poco en la historia, pues los que están detrás, pues que han vivido mucha guerra, mucha escasez, violencia. Entonces, esto es lo que se transmite. Desafortunadamente, transmitimos lo bajo, lo más de escasez, porque pues es como cultural y lo traemos, y como estamos moldeando nuestro cerebrito desde chiquis, y entonces estamos como esponjitas, y eso va quedando ahí en lo que llamamos el inconsciente, y como ese inconsciente va guardando cosas y cosas, y luego se van exteriorizando, ¿no? En situaciones o momentos, porque también pueden ser, digamos, situaciones fuertes, y una de esas es mi ejemplo particular de la salida de la empresa, y mi salida que hace en relación al dinero. Fíjate esto que siempre lo comparto, llegan personas como que dicen, ¿en serio? Y entonces, ¿qué recibe Claudia? Un cheque, ¿sí? ¿Y cuál es el impacto para mí, visual y emocional? Entonces, ese tipo de experiencias, es el coaching lo que hace es eso, es llevarte en un proceso paso a paso para ir dándote de una forma armonizada, podría decirse, para que vayamos haciendo como conciencia e identificando aquellos patrones que están ahí, pues que no te dejan evolucionar. Entonces, si yo tengo una emoción de tristeza, porque salgo y ya no, en mi sentir es que ya no sirvo, entonces el cheque que hace en mi sentir, pues rechazar el dinero. Entonces el crear esa emoción se queda encapsulada y hay que venir a trabajar. ¿Sí me siguen ahí en el ejemplo? Sí, claro, por supuesto. Y aquí yo tengo una pregunta para hacerte con respecto a los números de los negocios, y es, desde tu punto de vista, ¿cómo se debe entender un PIG y un flujo de caja para las empresas que están en un momento naciente, o en un momento donde todavía están en ese punto de que están en proyección y todavía no se han terminado de volver empresas? Pues primero,
y que he podido ver ahorita que tengo tanto pues, contacto con emprendedoras y es eh, en qué momento le doy el nombre de que ya es un negocio, ¿sí? Porque para mí, Claudia, un negocio ya está porque ya vende. Pero si estamos esperando a que alguien diga que sí es un negocio o es una empresa, porque también entonces estoy pagando mucha plata en impuestos, pues no es. Entonces, el flujo de caja, vamos a hablar por concepto de flujo de caja, es el nivel sería un buen, digamos, un buen estado financiero en una etapa puntual de la empresa en donde ya, pues para mí puede llevar 1 o 2 años y uno ya pueda tener una historia donde pueda decir, bueno, podemos crear un flujo de caja con un banco que tiene movimiento, ¿sí? Y, y el PIG, a ese sí, o sea, ese cualquier, y vienen aquí a decirme pues que no vende, que no tiene, no, sí tienen, sí tienen. Si vendiste una cosita, 2 cositas en el mes, tienes cómo decir cuál fue tu gasto y cuál fue tu ingreso. Entonces el PIG, más que ponerlo bonito y que lo firme un contador, vamos a hablar en términos de aquí, de la estructura, es decirle a un Excel, póngame un ingreso y póngame un gasto y sume y reste. Porque este sí es muy, Santiago y Andrés, y siempre lo digo a las que empiezan, es importante que sepas y reconozcas tu número. Y el PIG es uno de ellos. El básico no tiene que ver nada que, mejor dicho, de 10 y 20 hojas de Excel, no. Pues si estás empezando está bien y tienes 3, 4 líneas, ok. Pero tú reconoces tus números y entonces comienzas a darle la importancia que tiene el dinero y tu negocio. ¿Sí? Sí, completamente. Yo tengo un punto de vista un poco diferente, porque Ok. si bien para mí el PIG es absolutamente importante porque nos va a decir si el ejercicio está siendo favorable o no, pero hay momentos en que si el ejercicio no es favorable, el flujo de caja te salva, porque el flujo de caja es el que te permite que la locomotora siga andando. En el momento en que yo puedo estar generando pérdidas, y es normal que en los negocios haya momentos de pérdidas, pero si el dinero sigue moviéndose, nos va a permitir continuar con las dinámicas propias del dinero y del negocio que se esté moviendo, ¿ya? Porque nos va a permitir poder pagarle a nuestros proveedores y poder atender todas las responsabilidades que haya lugar, y, y si hay que empezar a tomar decisiones financieras sobre la reevaluación de algunos pasivos, pues serán decisiones que se tomen en momentos pues que la situación lo amerite. Entonces, yo soy más de la corriente de que sí el PIG, pero más veamos el flujo de caja. Y es qué tan rápido te está rotando el dinero y cómo estás manejando tus inventarios en el caso pues de que el negocio lo requiera, ¿no? Porque claramente toda esta dinámica va a cambiar mucho de negocio a negocio. No es lo mismo un negocio donde se tienen tangibles o un negocio donde son servicios, o un negocio agrícola como el de Andrés, donde muchas veces se hace una fuerte inversión de capital y se tiene que esperar cierta cantidad de tiempo para poder ver el retorno de esa inversión, y pues ahí hay que entender cómo jugar con esa dinámica de ese flujo de dinero que va a ser pues muy diferente. Y entonces ahí pues están no sé, de eso Andrés nos puede hablar un poco más, y es las cosechas escalonadas, que también pasan las constructoras. Muchas constructoras lo que hacen es que con una construcción apalancan otra,
y se mueven dineros de un lado para otro pues, porque básicamente la fiducia va pagando a medida que se va construyendo. Entonces construyen en un lado, reciben dinero, con ese dinero construyen en el otro, reciben dinero de ese otro y así. Entonces normalmente construyen en pares, proyectos pares. Y Entonces, fíjate, digamos que hablando de tipos de negocio, pues ahora que tengo la oportunidad de ver, de ver estos negocios digitales y cómo vamos a hablar de los diferentes tipos de monedas, Santiago y Andrés, y es cómo yo puedo, o sea, realmente revisan y tienen presente todo lo que hay en lo que es pérdida por diferencia en cambio. O sea, uno te puede imaginar, Santiago, las cifras que yo he visto de lo que manejan estas personas de infoproductos. Y vamos a hablar de solo Colombia, donde yo manejo un peso colombiano. Y todo lo que reciben, lo reciben en dólares, ¿sí? Y ellos están felices, pero cuando van a pagar lo que pagan y aquí viene parte de lo que tú hablas de lo que invierten, entonces invierten ¿en qué? En mentores, en lo que llaman publicidad de Facebook Ads, todo esto es pagado ¿en qué? En dólares. Pero es muy bonito lo que ven cuando llegan los dólares y convierten en pesos, pero no ven lo que hay detrás de cuando compran. Y aquí es donde muchos de los emprendedores digitales y, bueno, ya empresarios, porque manejan unas cifras grandísimas, no tienen en cuenta. Y ahí hay que ver mucho qué pasa con la diferencia en cambio y el PIG. Entonces, eso sí, ¿no? Flujo de caja, pues caja, lo que quieras. Eso pueden visualizar un año de caja y van a tener un montón de plata. Pero realmente, ¿qué les deja el negocio? Entonces, fíjate cómo los diferentes conceptos, los que tú nombras y cómo son de diferentes en la perspectiva de cada estado financiero. claro, en este caso, si hay ingresos en dólares, el PIG tiene que ser en dólares. Y debe haber un modelo donde la empresa tenga su PIG en dólares y donde se contemplen los costos asociados a esos gastos cambiarios, bancarios y de declaraciones que claramente en los negocios digitales es que es una locura porque los tiempos son muy rápidos y las cifras pueden llegar a ser abismales. Creo que para muchos todavía es incomprensible la magnitud de los números que se pueden llegar a manejar a través de estos medios digitales o estos negocios digitales. Para mí todavía es un mundo que estoy tratando de entender porque yo estoy acostumbrado a unas negociaciones y a un manejo un poco más análogo, por así decirlo, ¿ya? Donde se ve representado a través de un bien o un servicio, capaz uno a uno, y hay algo más tangible, ¿no? En la transacción. Pero pues hay una cantidad de ideas y de proyectos que están siendo desarrollados por personas muy jóvenes que yo creo que sí o sí deben en un momento tener un espacio contigo para que esas personas puedan entender cómo es el manejo del dinero y cómo poder aterrizarlo y que ese dinero pues al final surja los beneficios o lo que se espera a favor de la persona que lo está gestionando. Por aquí llega Andrés con sus primeras inquietudes. Andrés, cuéntanos. Bueno, sí, la primera inquietud es
existe, a ver, yo quiero focalizarme o bueno, quiero saber si entendí bien, tu servicio no solamente es para empresas, sino para personas, ¿cierto? Es correcto, sí. Ok, vamos ¿cuál sería el protocolo, digámoslo así, para orientar una persona que se está enfrentando a esa situación que describías ahora, que viene con un tren de vida? Porque digamos que creo que todos los que hemos salido de una empresa y hemos dejado de recibir ese pago quincenal o mensual, bien sea porque nos han sacado, porque nos salimos para emprender, por la razón no es importante en este momento, sino cómo digamos, cómo agarrar ese toro por los cuernos, ¿sí? Y que la persona entienda, y lo digo porque yo no lo entendí, cuando di el paso al lado de una empresa y me tiré al abismo de emprender, cómo, qué decirle a esa persona que está en ese proceso de transición para que a los 2 meses no esté en ceros, ¿sí? Y no, mentira, en ceros no, en menos, Aló. sí. Em, Mira, que de experiencia y de lo que también he observado con otras personas, que he podido como compartir experiencias. Y, y ahí uno puede tener un ahorro, Andrés, uno puede tener un ahorro y decir, muchos, vea, la lectura, ¿no? Que bastante lectura y bastante métodos busqué. Y muchos dicen, no, pues sabes que ten un ahorro de un año, de los gastos básicos que tú requieres de un año para que estés tranquilo. Y también que puedas invertir. Otros dicen, no, eso emprender uno no necesita invertir. Entonces, en el camino pues va encontrando uno muchas opiniones, pero digamos desde lo que yo viví es que primero sí hay que tener un ahorro para uno y segundo sí hay que tener un ahorro para invertir y no solamente invertir en la estructura de un negocio, sino en todo lo que hay detrás. O sea, es que ¿quién eres? Y eso lo decíamos con Santiago, desde esa identidad. Entonces hay que empezar por saber quién soy, qué tengo y qué no tengo, y formarme en eso. Entonces, ¿qué requiero invertir en mí? Y luego requiero invertir en el negocio. ¿Y qué requiere invertir en el negocio? Eso sí, cualquier negocio, pues se requiere es invertir en publicidad, en las personas, dónde voy, cómo lo vendo. Todo eso se requiere dinero. Entonces, por más que uno quiera darle como, diría yo, la pócima, la pócima o la receta mágica, pues creería que nunca va a ser exacta porque somos seres humanos tan diferentes que cada uno en nuestro vivir, el emprendimiento nos lleva a desafiarnos no solamente en lo que quieres hacer, vamos a dar un ejemplo, escribir un libro, sino en desafiarnos nosotros mismos. Y entonces se encuentra uno en el camino en ese camino de quién soy y qué es lo que quiero hacer y el externo, porque a veces el camino también está en querer recibir ayuda externa y a veces siente uno que no hay ayuda. Entonces esos retos, y lo hemos dicho mucho en las reuniones de Wimbus, nos sentimos solos, ¿vale? Entonces, como pócimo, Andrés, no, el plan A, B, C, que sí va a funcionar, para mí no es, pero sí uno sí puede decirles y recomendarles tengan un ahorro de mínimo un año y sepan que emprender sí se requiere dinero. O Te, sea, eso de que no, para mí sí. te ha tocado, porque bueno, yo he visto muchos casos, o no sé si muchos, pues puede ser muchos o algunos, de personas que tienen un mediano o alto
nivel de éxito como empleados en organizaciones, y a veces se confunden entre lo que quienes realmente son versus la investidura que te da ese cargo, y cuando salen a la calle a emprender son un rotundo fracaso. ¿Te ha tocado como lidiar con ese tipo de personas? Pues ahí, pues primero como el concepto de éxito, ¿cierto? Que para mí hace 6 7 años pues era uno. Ahorita tengo otro concepto. Y el fracaso sí, ese sí es para mí un concepto lineal y siempre ha sido es que aprendo de esto, qué es lo que yo realmente no estoy viendo, que no estoy haciendo, que no estoy teniendo en cuenta y que hay que hacer y ahí que a dónde busco, o sea, realmente quién es la persona que me puede ayudar con esto. Entonces, entonces Andrés, más que salir y porque uno puede estar muy exitoso porque tiene un cargo de gerencia y tiene muchas filiales y que responder y por persona, pero realmente tener como ese equilibrio en la vida y de las diferentes áreas de mi vida, de cómo yo me siento como, no solo como profesional, sino como madre, como mujer, muchas veces como compañera, porque parte de eso lo cuento en mi libro y es realmente, y hoy que puedo hacer como una mirada diferente y es realmente tenía compañeros, tenía amigos, cómo se comporta uno en esos momentos, pues en esas situaciones porque tienes que cumplir. Entonces, eh, salir a emprender, si uno está abierto, por supuesto, a vivir de otra forma y es parte de lo que yo he implementado en mí como una ideología y es yo cómo quiero vivir mi vida, eso es lo que yo quiero que el negocio me lo dé. Fácil no, porque me tengo que desaprender completamente. Claro, no, y es que hoy algo es que el hecho de emprender requiere un grado importante de humildad, Ajá. y a veces lo que te decía o lo que les decía es, hay personas que se confunden y creen ser la investidura que da el cargo, o sea, son el gerente de tal empresa y cuando dejan de ser el gerente de tal empresa, eh, siguen actuando como el gerente de tal empresa. Hay unos rasgos de prepotencia, de arrogancia, de soberbia, y lo llevan a esos emprendimientos y digamos que a veces, o no a veces, vuelvo y digo, Santiago contaba en estos días, y a mí me tocaba también, o sea, Santiago decía, no, es que me toca a veces cargar cajas de cerveza para entregar a los bares, a mí me tocaba también cargar canastillas de hortalizas, y ahora, de hecho ahorita, mi rol de trabajo es cero ejecutivo. Yo soy un campesino de bota de caucho y guadaño, Pero qué hago rico. potreros, Ujú. ordeño cabras, bueno, hago un poco, que me gusta hacerlo, ¿no? No me avergüenza para nada. De hecho, me arrepiento de no haberlo hecho 15 años antes, de cuando tomé la decisión. Pero el tema es que hay gente que no entiende esa transición y la pregunta mía es, ¿qué tan difícil es decirle, venga, usted ya no es el tal cargo de tal sitio? O sea, como darle Es que esa cachetada y decir, Eh, aterrice porque si no se va a joder. gestionar pues equipos, más es como persuadirlo. Pues ahí, Es gesti- que a veces la persuasión, uno necesita el baldado de agua fría, creo yo yo. digo que es que gestionar equipos de trabajos con la plata de otro es muy fácil. Vaya gestión equipos de trabajo con la plata de uno. Sí, de acuerdo, de acuerdo. No, y es más, no, es más fácil y a veces te permite ser más objetivo, ¿no? Porque cuando uno está gestionando lo de uno, uno empiezan a jugar muchas pasiones.
Y eso es Ajá. un peligro el berraco, pues. Pero mira que yo, a mí, o sea, siempre he pedido ayuda y yo he buscado coaches, he buscado psicólogos para diferentes temas de mi vida y créeme que para este muchísimo. Y parte de eso que yo el año pasado dije, bueno, pucha, si yo quiero de verdad hacer algo diferente con la gente que emprende o que tiene negocios y ayudarlos a expandir los negocios a través de los números, pues yo tengo que formarme y aprender cómo es que hacen esto. Si yo lo he visto que para mí funciona este proceso de acompañamiento, entonces yo dije, bueno, entonces empiezo a buscar y empiezo conmigo y es eso, pero eso, Andrés, eso tiene que la persona realmente estar dispuesta, porque yo te puedo decir, vení que yo te doy, charlemos 2 días, 2 sesiones, pero si la persona no quiere, no va a poder, porque hay que hacer ejercicios, porque hay que destruir, esa es la palabra, destruir creencias, destruir hábitos y quiénes y qué, cómo y qué tanto están dispuestos a recibirlo y hacerlo. Sí. Ole, hay una película que es muy buena y va sobre ese tema. De hecho, creo que es con Ben Affleck. Voy a buscarla y te la voy a enviar a través de Santiago porque es como de todo ese proceso del que hemos estado hablando hoy. Me parece súper interesante. Sí, no, es que no es, por eso te digo que para mí el emprender, el querer hacer negocio, ha sido un camino para mí, ha sido un camino para Claudia, que quiere Claudia. Y cada, cada mes, cada trimestre, como planteando cosas, digo, bueno, realmente, ¿qué es lo que quiero? Entonces, eh, el asumir eso que quiero, pues tengo que coger el naipe y mirar a ver si las carticas de abajo ya no me sirven, esos pisos que tenía pues no me sirven y que debo de volver a mover. Entonces, ¿qué hago yo? A veces comparto que estuve aprendiendo de eso, estuve con una persona me ayudó con esto y la persona conecta y dice, ve, sí, ay, sí, porque hay gente que me dice, "Ah, eso se trabaja". Y yo sí. Entonces, así como dicen que el money coach se trabaja así, entonces una persona dice, ay, vení, ¿y eso cómo es? Entonces ahí uno habla. Pero el resto, y eso a que tome acción, eh, y porque una persona vino la otra vez conmigo y le dije, son 6 sesiones. Y te digo que no llegó sino hasta la segunda. O sea, no siguen, porque es que, escucha, toca Es fregadísimo. coraje. Ven, Claudia, acabo de encontrar la película, se llama The Company Men, con Ben Affleck. Te la súper Bueno, recomiendo. The Company Men. ¿Dónde la encontraste, Está en Netflix. Andrés? La vi en Netflix el año pasado o antepasado. Muy buena. bueno, me encanta todo este tipo de cosas, me encanta para ver. Gracias. Clau, ¿dónde encontramos tu libro? Mi libro está en Amazon. En Amazon están en las dos versiones, tanto en ebook como en pasta blanda. Las personas que les gusta mandarlo a imprimir lo pueden también por ahí. Y yo aquí tengo también unos ejemplares físicos. Y en Bogotá sí lo tengo en una tienda que se llama la tienda de Ángeles. Está en la Hacienda. ¿Qué va a encontrar la persona? ¿Qué respuestas va a encontrar la persona que compra este libro? Mira, el libro, eh, las páginas llevan a la persona a mover emociones, porque los hago mover emociones, y los llevo a un profundo, yo como digo en mi libro, a la barriga de la ballena, vas a profundo en la oscuridad y si te permiten más profundo, pues a sanar ciertas cosas que tengas guardado y unos ejercicios también para conectar con uno, o sea, para, como decimos, a conocernos un poco más y que a veces no somos capaces de
o de ver de nosotros, o reconocernos, o de valorarnos, entonces estos ejercicios lo llevan a uno a esos espacios. Decías que tenías unos ejemplares en físico allí. ¿Cómo se pueden contactar contigo para obtener estos ejemplares? Pues está mi página web, que es www.claudililitorresg.com.co, y también está mi Instagram, que por ahí también me buscan, Claudilili Torres Money Coach, también me pueden escribir. En Facebook, pero pues no lo muevo mucho, en Facebook muevo más Instagram. ¿Cómo la encontraste en LinkedIn, Andrés? La encontré como Claudia Liliana, espérate, Sí, con los dos apellidos. Espérate Torres que Gutiérrez. Torres Gutiérrez, sí. Sí, Ese Claudia es mi Torres Gutiérrez. perfil, como diría Andrés, ese perfil de ese ejecutivo que no quiere, que no sabe que para emprender hay que moverse. Entonces hay que mover el corazón y las emociones. Andrés, el tiempo pasa volando. Sí, Definitivamente este Ahí sí. programa es muy, muy entretenido. Em, para recordarles a todos, anécdotas de un emprendimiento, todos los martes y los miércoles a partir de las 8 de la noche. Todos los jueves encuentran nuestros programas disponibles en Spotify. Próximamente estaremos en otras plataformas. sí, Estamos en ese proceso de investigación. Para nosotros ha sido todo un aprendizaje, eh, todo lo inherente y todo lo que está moviendo este espacio. sí, A todas las personas que nos escuchan, por favor ayúdennos a que esta información llegue a más personas a través de que este espacio que se conecten en tiempo real o lo puedan escuchar en Spotify sobre demanda. y que Anécdota. es un espacio semilla, Santiago, porque hay que decir que dos pupilos de Santiago, no, tres, Ah, perdón, sí, ya sí, iniciaron sí, sí. programa en vivo acá. Tenemos a Jessica y a Yesenia, que ya hicieron su primer programa el lunes de Emprendedores al Aire en Prodem. Y claro que el horario lo vamos a cambiar porque se nos viene una temporada de festivos, entonces vamos a estar los jueves a las 8 a.m., pero cada 15 días un programa en vivo y el jueves siguiente repetimos el programa. Y tenemos también a Santiago Herrera Manrique todos los martes a las 10 de la mañana con El Dinero lo cambia todo. Ya lleva 2 capítulos en vivo, entonces a la gente de Winwas que está conectada, aquí están los micrófonos abiertos, esto es un papel en blanco por si quieren hacer sus espacios radiales y promocionar sus servicios, sus empresas, sus emprendimientos, acá está Radiola. Magnífico. Y recuerden que Anécdotas de un Emprendimiento está siendo patrocinado por Conecta Coaching de Andrea Galindo, quien siempre nos tiene muy buena información en sus redes sociales, como Conecta Coaching Group en Instagram. No se lo pueden perder, que son espacios muy lúdicos y muy importantes para uno tener diferentes puntos de vista. Andrea, agradeciéndote, Claudia, perdón, agradeciéndote este espacio que nos has brindado, contándonos tus historias, tus puntos de vista. Eh, Definitivamente uno debe empezar a entender el dinero como un medio y no como un fin para poder Ujú. hacer que sus proyectos lleguen a unos niveles. Y yo siempre he dicho que lo más importante de los proyectos es cómo estoy transformando la comunidad, cómo le estoy aportando a la comunidad a través de los diferentes proyectos que se realizan. Sí. Sí. Ole, importante lo que acabas de decir, Santiago, un medio y no un fin. Yo tengo un familiar que es tan pobre que no tiene sino plata. Hay que tener cuidado con eso. Es una gente que no tiene sino
ese tema de acumular, acumular, acumular y no, fatal. Ese es un patrón bien particular. Sí, sí, Sí. Y creo que es un patrón que está derivado de la misma necesidad y de la misma eh, falta de oportunidades que en algún momento se presentaron en diferentes circunstancias de vida. no, pero en este caso Porque es un rasgo, es un, o sea, no, en fin, no, no quiero hablar, que de pronto me está oyendo y, bueno, sí, son Pero todo conductas tiene su luz, todo tiene su sombra. sí, bueno, son conductas que se ven en diferentes tipos de personas. sí, Y, y claro, yo siempre he dicho, cuando el dinero es el fin, y por más que tú decidas emprender, pero si tú emprendes con la única misión de generar dinero, te vas a frustrar. sí, de acuerdo. El Si emprendimiento tú es una opción de trabajas, vida más que una opción de negocio. O Ah, bueno, eso son las dos opciones, pues de vida y negocio. igual pasa buscar un equilibrio. Sí, con los trabajos. Los trabajos también tienen que apasionarte sí, y tienen que estar conectados con tu proyecto de vida. Si no, si tú simplemente estás ejerciendo un cargo por un dinero, eventualmente vas a frustrarte y va a ser una situación sí, así es. bien difícil de llevar. Bueno, Santiago, Bueno, sí. Andrés, ¿qué se viene ahorita Eh, en Radiola? en Radiola seguimos ahora con un receso musical. Estaré poniendo musiquita, hablando cosas no muy importantes. Pero ya después vendrá a las 9:30, no corran que es peor. Estaremos hablando sobre La Llorona, porque resulta que La Llorona ha estado dando lora por algunas veredas cercanas. Tengo algún material ¿Cómo para así? poner unos audios que ya la gente decidirá si eso es cierto o no, si le creo o no. Yo personalmente sí le creo y me eriza y me asusta. Entonces, pero bueno, soy masoquista, ¿qué le vamos a hacer? Hay un video meme que circula en redes sociales de unos jóvenes que corren por las calles de unos barrios con un parlante durísimo a altas horas de la madrugada con el particular canto de la Llorona. No, pero no es el caso, no es el caso porque no, no es el caso, no es el caso. Acá sí ha estado molestando, pero bueno, Bueno, ya lo escucharemos entonces en No Corran que es peor, que es un espacio muy interesante acá en Radiola. bueno, un Claudia, abrazo. muchas gracias. Bueno, muchas gracias Andrés, Santiago, a Radiola por este espacio. La verdad se me pasó el tiempo. Conversamos muy agradable la conversación y lo más importante que esperamos que sea de contribución para las personas que nos escuchan y nos vayan a escuchar. Muchas gracias a ustedes. No, a ti, Claudia, un abrazo, feliz noche. Santiago, feliz noche. Feliz Feliz noche. Chao, noche. chao. Chao, Hasta la chao, que próxima. estén bien, Chao. chao. Y seguimos en Radiola. Recuerden que este capítulo quedará mañana en Spotify. Nos pueden encontrar como anécdotas de un emprendimiento. Y próximamente estaremos en YouTube también. Tengo que hacer algunos ajustes técnicos para poder subir todo el material de nuestros programas. ¿Y qué? ¿Qué hacemos? Pues no, música mientras llega No Corran, que es peor. Vámonos con los fabulosos Cadillacs.